había puesto. Y vamos a comenzar. Entonces, le estaba comentando ahorita que este tipo de pasajes, Génesis 29 del 1 al 30, son pasajes históricos, narrativos, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que narran lo que sucedió. No necesariamente lo que sucedió nos enseña cosas a nosotros que tenemos que imitar, ¿ok? El ejemplo claro que les comentaba ahorita era el hecho de que aquí, en este pasaje, Jacob se casa dos veces. Se casa con Lea y se casa con Raquel. Y esto es algo que en ningún momento este pasaje dice como tal, que es algo que no tiene que hacerse. Pero aún así sabemos nosotros que no tiene que hacerse. ¿Cómo lo sabemos? Por otros pasajes, como Génesis capítulo 1, como Génesis capítulo 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son pasajes que son didácticos, que te enseñan, ¿no? Claramente estas cosas. Ahora, eso no significa que no tenemos cosas que aprender de este pasaje. La forma en la que se aprende de los pasajes narrativos es, primero que nada, a estar observando nosotros el contexto, ¿ok? Si tú observas el contexto de algún pasaje narrativo, puedes sacar las lecciones que vienen de parte de Dios, que tenemos que aprender de esto. Ya observando el contexto, podemos nosotros aprender una, una lección como primaria de este pasaje y otras más secundarias, ¿ok? ¿Cuál es la primaria? Ok, para esa vamos a observar el contexto. En este contexto, Jacob es un engañador. Jacob es una persona que ha hecho de su vida una vida que de forma constante abusa de otros para su propio bien, ¿ok? Entonces, hasta este momento hemos observado cómo es que engaña a su hermano en varias ocasiones para conseguir la primogenitura, para conseguir también su bendición. ¿Ok? Y a partir de esos engaños es que básicamente él consigue ser el sucesor en la línea de los padres, ¿sí? Él, en la línea de los padres de la nación de Israel. ¿Ok? Ahora, esos engaños no solamente son con su hermano, también son con su padre. Y entonces el último pasaje que observamos, Génesis 28, se nota cómo es que engaña a los dos de una forma radical, ¿no? Entonces, engaña al hacerse pasar por su propio hermano. Y entonces engaña a su padre que está ciego, que, que no puede del todo distinguirlo y abusa de eso básicamente, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede en este pasaje? En este pasaje noten que terminan engañando a Jacob. Entonces lo que sucede es que se le regresa. La lección principal de este pasaje, básicamente, es que tú y yo, nuestras acciones tienen consecuencias, que no podemos creer nosotros que por ser listos en la forma en la que obramos, por ser sigilosos en la forma en la que actuamos, no habrá justicia, ¿ok? Porque Dios de una forma más alta controla la justicia. Aún las acciones que hacemos que no se ven delante de los ojos de los demás, Dios las ve. Gálatas, capítulo 6, es un buen pasaje para resumir esta lección. Si pueden, acérquense ahí. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. ¿Ok? Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice así. Dice, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, por cierto, en la NBLA, por si alguien lo quiere seguir al pie de la letra. Dice Gálatas 6, 7. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Ok? Entonces es bien claro este pasaje. Tú y yo tenemos que darnos cuenta que las acciones que realizamos las estamos haciendo delante de Dios. Y de Dios nadie se burla. Si mis acciones son buenas o malas, yo estoy sembrando para mí mismo bondad o maldad, ¿sí? Si siembro maldad, mis acciones son realizadas por envidia, por corrupción, por enojos, ¿sí? Eso que estoy sembrando, eso es lo mismo que yo voy a cegar. Yo soy el que va a recibir eso de vuelta, ¿sí? Es lo que está diciendo. Por eso ahí la frase principal es, no se dejen engañar. No, no piensen ustedes que es algo diferente a esto, ¿sí? Jacob, por este hecho, que él se dejó engañar y no entendió esta lección,
es que terminó trabajando 14 años, ¿sí? Noten que la consecuencia no necesariamente fue en la misma acción que realizó. La acción que realizó fue que engañó a su padre, que engañó a su hermano, pero las consecuencias que pasó fueron en otra área, ¿no? En una área de una relación con su tío. Entonces, noten que no necesariamente está así. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo organiza, ¿sí? Y entonces las consecuencias vienen de una u otra forma a nosotros, ¿vale? Entonces, mejor hay que obrar nosotros de una forma que sea recta, ¿ok? Ahora, también quiero que noten, antes de que ya vayamos a los versículos en específico, que aunque no estén en la misma área, Dios sí nos enseña esta lección a través de este pasaje de una forma muy clara, porque aunque no son en la misma área, están muy ligados. Lo que le sucedió a Jacob con lo que hizo, ¿ok? ¿Cómo vemos que están ligados? Porque noten que en los dos se tiene que ver el que fue engañado estaba ciego, ¿ok? Estaba ciego, ¿ok? ¿En qué sentido? Cuando Jacob engañó a su padre literalmente estaba ciego, ¿ok? No podía ver, sus ojos estaban nublados. Cuando él está y se acerca, lo engaña a su padre con los otros sentidos que tiene, el sentido del olfato, el sentido del tacto, ¿sí? Así es como lo engaña. Ahora, si ustedes observan cuando Jacob se acuesta con Lea, ¿cómo lo hace? Lo hace cuando no puede ver, ¿sí? Labán lo engaña al dejar que él vaya y se emborrache, esté en un lugar oscuro, y en ese lugar oscuro es donde él se encuentra por primera vez con su esposa, ¿sí? Con encuentro me refiero a que tengan relaciones. Entonces, en ese lugar oscuro donde no la ve y donde ya está nublado de por sí sus sentidos por el hecho de que está borracho tras toda la fiesta, en ese momento es que cae en el engaño de Labán, ¿sí? Entonces noten, a pesar de que no están en la misma área de vida donde él realizó el mal, Jacob, sucede de la misma forma que él es engañado. Él mismo es engañado. Entonces, ahí claramente está diciendo Dios, la persona que obra mal sufre el mal que realiza, ¿sí? Sufre el mal que realiza. Entonces tú y yo no nos tenemos que dejar llevar por esto, tenemos que saberlo, no dejarnos engañar, ¿ok? Entonces la principal lección. Entonces hay que pensar nosotros en nuestra vida y la forma en la que nosotros obramos, ¿no? ¿Qué acciones realizamos nosotros que sabemos que las estamos haciendo, que son malas, pero las estamos haciendo quizás de una forma inteligente, pensamos, ¿sí? De una forma que nadie nos va a cachar, o de una forma que no le afectan a nadie, o de una forma que le afectan a las personas, pero nadie lo va a ligar a nosotros, ¿sí? Entonces tú y yo, todas esas acciones que hacemos, se nos regresan, y nosotros lo hemos visto en personas, y hemos visto cómo es que sufren consecuencias de las mismas cosas que realizaron. Quizás son personas que tendieron mucho al chisme y vimos que chismearon acerca de ellos, ¿no? Entonces no tenemos que dejarnos engañar, ¿va? Tenemos que reaccionar, ¿va? Ahora, vamos a comenzar ahora sí viéndolo versículo a versículo y vamos a ir aprendiendo varias lecciones, ¿ok? Porque este pasaje también lo que hace es que tiene varias lecciones que se nos pueden dar de sabiduría práctica del día a día, ¿ok? Hay lecciones que también, como son pasaje narrativo, les decía hace rato, no necesariamente nos dice que esto es lo correcto o incorrecto, pero si lo llevamos a otros pasajes, podemos observar por qué, si es correcto o es incorrecto, ¿va? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir leyendo los versículos, viendo qué podemos aprender de cada una de estas acciones y luego también qué podemos rechazar de cada una de estas acciones, ¿va? Si alguien quiere un título principal, vamos a darle como título ¿Cómo encontrar esposa? ¿Ok? Ah. Sí, sí está, buen título, ¿no? Pero, ¿qué te decir? Porque este es un pasaje esencialmente de cómo es que encuentra Jacob esposa. Entonces es un título apropiado, ¿ok? Y sí nos enseña varias cositas de cómo es que se encuentra o no se encuentra esposa, ¿ok? Vamos a ir para allá. Uno me envió en privado
Ah, caray, este tema, esto sí me interesa. Vámonos para allá. Dice, ok, dice el versículo. Entonces, versículo 1. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Ok, aquí, aunque no se note del todo, hay una lección que tenemos que aprender. Ok, una lección a imitar. Ok, entonces es la palabra principal en este versículo. ¿Qué significa entonces, hermanos? Significa después de que algo sucedió, entonces sucede otra cosa más. ¿Ok? Bueno, eso no es lo que significa, esa es la forma en la que lo podemos leer, ¿no? Lo que significa básicamente es una consecuencia. O es una consecuencia. Porque algo sucedió, algo más sucede. ¿Ok? Entonces es una palabra bien, bien importante. Cuando tú y yo queremos vivir nuestra vida, de una forma que sea correcta, ¿no? Si ya sé que yo lo que quiero es vivir mi vida de forma correcta, necesito algo que esté atrás, que haga la consecuencia. Entonces vivió su vida de forma correcta, ¿sí? Necesito lo que está atrás. ¿Qué es lo que está atrás? Noten el pasaje pasado. El pasaje pasado es el sueño de Jacob. Jacob se encuentra con Dios. Tiene un encuentro en el cual observa que está en la casa de Dios, porque todo el universo Dios lo habita. Tiene un pasaje, es un pasaje donde se encuentra con que hay una escalera directa entre él y el cielo. O sea, hay una relación ahí entre los dos, ¿sí? Y ya que se da cuenta de eso, dice el pasaje, versículo 1, entonces Jacob siguió su camino, ¿sí? Noten qué lección tan importante. La lección básicamente es, tú y yo tenemos que observar nuestra relación con Dios, ver que esa relación esté activa, este, se me olvidó cómo es la palabra, fructífera, para después de eso estar moviéndonos al resto de nuestra vida. Si mi relación con Dios no está bien, el resto de mi vida no va a salir bien. Va a ser entonces vivió de forma mala, vivió de forma inútil, vivió de forma que no hizo la diferencia. ¿Sí? Y tú y yo no queremos eso, queremos que nuestra vida sea una vida relevante delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Me gustó mucho cómo lo puso un comentarista. Un comentarista observando esto, básicamente dijo, Jacob fue como un caballo refrescado y listo para el camino. Un caballo, va, toma agua, se refresca, descansa y ahora está listo para cabalgar, ¿sí? Ahora está listo para avanzar, ¿sí? O como lo pone la escritura. Y ahí es donde digo, tenemos que ver todas estas lecciones a la luz de la escritura, ¿no? Nehemías capítulo 8. ¿Qué dice Nehemías capítulo 8, versículo 10? Este es un versículo hermosísimo que encontré cuando estaba haciendo la última prédica de jóvenes del año pasado. No me había dado cuenta de esta palabra y me encantó. Nehemías capítulo 8, versículo 10, ¿sí? Vamos a leer una palabra en específico, pero vamos a leer todo el versículo, ¿va? Nehemías 8 dice, versículo 10, dice, también les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado. ¿Ok? Pues noten, dice, vayan y hagan todo esto. Hay muchas cosas que realizar. ¿Ok? Estaban leyendo aquí los israelitas la ley de Dios, la palabra de Dios, y tenían que hacer muchas cosas. ¿Ok? Ahí está el entonces. Necesito realizar todo esto. Entonces hicieron todo esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba antes? Chequen el resto del versículo. Manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, y aquí viene, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Eso es lo que está antes del entonces. La alegría del Señor. Y entonces no se entristecieron e hicieron todo lo que tenían que hacer. ¿Notan? Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer si queremos estar fuertes para nuestro día a día? Lo que tenemos que hacer para estar fuertes es buscar la alegría del Señor. Si tú y yo buscamos la alegría del Señor, esa paz que viene más allá de todo entendimiento, en la palabra todos los días, al inicio de nuestro día.
en oración todos los días, al inicio de nuestro día, vamos a tener la fuerza para vivir nuestros días. Si tú y yo nos encontramos ya en una dificultad, en un peso muy pesado que no podemos cargar nosotros, ¿qué necesitamos? Acercarnos a Dios, buscar la alegría del Señor, recaer en su poder para tener fortaleza para nuestros días. Bueno, entonces, aquí cuando Jacob inicia su viaje, lo está haciendo de forma correcta, con la fortaleza que viene de parte de Dios. ¿Va? Regresamos a Génesis 29, versículo 1. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. ¿Sí? Una vez que ya había agarrado Jacob de la situación que pasó, de esa agua de vida que había tomado por su encuentro en Betel con Dios. Una vez que agarró de eso, siguió con su camino. ¿Va? De ahí, Jacob sigue hacia el oriente, está yendo hacia Harán, que era donde se encontraba la tierra de Mesopotamia, de donde provenía su abuelo, perdón. Y entonces, ahí dice, miró y vio un pozo. Versículo 2, en el campo, donde 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Ok, quiero que noten una similitud. Si ustedes notan, este pasaje se parece mucho a otro pasaje que ya vimos nosotros el año pasado, que también se tituló algo así como Cómo encontrar esposa. No me acuerdo cómo le puse en ese momento. Pero ¿se acuerdan del otro pasaje? Es cuando buscan esposa para Isaac. ¿Ok? ¿Se acuerdan por qué se parecen tanto estos dos pasajes? En ambos se realizó un viaje hacia Harán. En ambos se encuentran un pozo. En ambos pozos se encuentra la futura esposa, ¿sí? En su momento, Rebeca, en este momento Raquel, pero en ambos pasajes notan, están, práctica, es muy posible, de hecho leí un comentario donde decía que probablemente era el mismo pozo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es relevante saber eso? Porque podemos comparar los dos pasajes para ver también lecciones. Y aquí ya hay una lección que está implícita, no se ve del todo, pero está implícita. Si ustedes se acuerdan del otro pasaje, Génesis capítulo 24, es un siervo de Abraham que está yendo hacia Harán y le busca esposa a Isaac. Y si ustedes se acuerdan, una de las lecciones que vimos en ese momento era que siempre cuando se busca una pareja, en Génesis 24, se busca con oración. ¿Ok? De hecho, todas las cosas que realizamos se realizan con oración. Entonces, en Génesis 24 se observa cómo es que Abraham y su siervo le colocan esto en oración en las manos de Dios antes de que realice el viaje. Cómo es que Harán, una vez que llega al lugar, lo entrega a Dios en oración. Ora para que suceda de forma correcta. ¿Sí? Ahora, comparemos eso con Génesis 29. ¿En qué momento oró Jacob? Y si ustedes notan, no oran. ¿Sí? A pesar de que él es el patriarca, a pesar de que él es el que más debería estar realizando esto, él va y no ora. No ora en este momento, no ora cuando conoce a Raquel, no ora cuando ya se le entregan, ¿sí? No se nota en lo absoluto una búsqueda de parte de Dios. Entonces tenemos nosotros una lección que hay que aprender por algo que no hizo Jacob, ¿sí? Tú y yo tenemos que procurar entregar todo en oración, ¿sí? Una vida de oración, ¿ok? Este, eh, Hay muchas personas, la verdad, que pueden colocarse como ejemplos de esto en nuestras vidas. Aquí en este mismo chat tenemos una persona que es de constante oración. Y a mí me agrada mucho eso porque me lo pega un poco más, aunque sea. Josué inició el grupo de oración de jóvenes que de forma constante, ustedes si escuchan sus oraciones, se nota esa pasión que tiene por Dios. Tenemos que imitar eso, ¿no? Este, Tú y yo cada vez que nos encontramos en una situación nueva, tenemos que recordar
colocarla en las manos de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con el pasaje y nada más una parte de contexto. ¿Ok? Una parte de contexto. Cuando se coloca un pozo en la antigüedad, todavía se puede realizar ahorita, pero en este momento la forma en la que se hacía era así. Se liberaba el espacio para poder sacar el agua, pero como están en un ambiente árido, de forma constante el aire mueve el polvo, ¿sí? Entonces, fácilmente ese lugar podría ser contaminado por toda la tierra, que se mueve de forma constante. Entonces, en estos momentos, lo que hacían con los pozos era que los tapaban con piedras muy grandes, ¿ok? Entonces, aquí si notaron en el versículo decía, que de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande, ¿sí? Y entonces lo que hacían era básicamente que no se movía de forma constante esta piedra. Sería algo muy pesado, muy cansado, ¿no? Si cada una de las personas tuviera que ir a este lugar con su rebaño y moverla para sacar para su propio ganado, este sería un trabajo muy, muy pesado. Entonces, lo que hacían ellos era que esperaban a que se juntaran muchos rebaños, ¿ok? Rebaños de muchas personas. Y entonces, versículo 3, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar, sobre la boca del pozo, ¿ok? Noten que esto todavía no lo había entendido Jacob. Y entonces lo que sucede en este versículo, versículo 4, es que se lo enseñan. ¿Ok? Ahorita les digo por qué es relevante. Versículo 4. Y Jacob dijo a los pastores, hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán, le contestaron. Entonces les pregunta si ellos conocen a Labán, que es su tío. Y lo conocen, dicen. Y entonces Jacob les pregunta, versículo 7. Aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Pero ellos dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Y entonces daremos de beber a las ovejas. Ok, aquí les va la lección que nos puede dar esta sección de la escritura. Noten que esta sí no es una lección que como tal sea principal en lo absoluto. Es una lección bien secundaria, pero es una lección bien sencilla e importante para la vida. Hay cosas que no podemos hacer solos. Hay cosas que se necesita de ayuda de otros, ¿sí? Aquí en este momento lo que le están enseñando a Jacob básicamente es esto. Sería un trabajo muy pesado que tú y yo estuviéramos moviendo las piedras para cada uno de nuestros rebaños. Es mucho más sabio que esperemos a que estén todos juntos y entonces actuemos nosotros para todos los demás, ¿sí? Esto es una sabiduría bien, bien sencilla. Cuando tú y yo observamos nuestras fortalezas, tenemos que ser muy realistas y decir, hay cosas en las cuales yo soy fuerte y puedo realizarlas, y hay cosas en las que no lo soy. Y para las que no lo soy, noten, Dios coloca gente que nos puede ayudar, ¿sí? Pero no tenemos que ser nosotros orgullosos. No tenemos que ser gente, básicamente, que prefiere realizar todas las cosas solo. O, del otro lado, porque esto también puede suceder, que prefiere rendirse a decir, yo realizo todo mal y tener pena de sí mismo. Esas no son las respuestas, ni la una ni la otra. La respuesta es depender de otras personas también, ¿sí? Romanos capítulo 14, versículo 1 y 2. Es donde podemos observar nosotros esta lección en la escritura, ya clara, ¿no? Eh, Romanos 14, versículo 1 y versículo 2. Dice, versículo 1, perdón, nada más. Dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar, dice, sus opiniones. Estoy casi seguro que me equivoqué de versículo. Pero también queda, en parte, porque acepta ahí dice la parte de, si alguien es débil, se puede ayudar, ¿sí? Sí me equivoqué de versículo, pero no, estoy intentando recordar cómo viene en el versículo. Sí está en Romanos, pero básicamente lo que dice ahí es ayúdense los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros, es lo que dice. Pero, ahorita no me voy a acordar. Aquí está. Romanos 12, versículo 10.
Perdóname. Ok, sí. Romanos 12, versículo 10. Dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Aquí viene la parte importante, dándose preferencia unos a otros. Y luego el versículo 11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces ahí está diciendo, actúen con unos a los otros con amor, ¿sí? No están aquí solos, están con otras personas, ¿sí? Dense a los unos a los otros preferencia. Si tú tienes una fortaleza en algo que alguien más no lo tiene, ayúdale, ¿sí? Entrega tú y no seas una persona perezosa con los demás, porque requiere diligencia el amor. Para amar a las demás personas, tú y yo tenemos que entregar de nosotros mismos, nuestra fuerza, nuestro tiempo, de nuestro dinero, de todas las cosas que Dios nos ha dado. Pero tenemos que ser nosotros fervientes en eso, ¿sí? Dice Aida que también podría ser Romanos 15:1. A ver, vamos a verlo también, ¿va? Romanos 15:1, versículo 1 de Romanos 15 dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Perfecto. También, sí. Está muy bien ese pasaje, porque sí dice, si tú eres fuerte, sobrelleva las flaquezas, ¿sí? No agradarnos a nosotros mismos no significa que te desagrades a ti mismo. Significa que, como decía el versículo que les leí ahorita de Romanos 12, el 10, que decía, consideren otros mayores aún a sí mismos, ya estoy citando Filipenses, pero bueno, decía, dense preferencia los unos a los otros, ¿sí? Así igual dice, no busques agradarte a ti mismo, busca agradar a los otros, en el sentido de sírveles a los otros, ¿va? Entonces esa sería la idea y la lección práctica. Vamos a regresar a Génesis 29 y les dije, esa no es una lección de las principales, pero es una lección sencilla que es muy bueno conocerla, ¿no? Ahora vamos a las principales. Era cómo buscar esposa, ¿no? Entonces ya dijimos, primero que nada, lo colocamos nosotros en oración, ¿ok? Segundo, segunda lección que vemos aquí es que tenemos que depender de la providencia de Dios. ¿Ok? Depender de la providencia de Dios. ¿Ok? Esa palabra providencia puede ser una palabra que suena difícil, pero es que la idea que tiene es muy bonita y por eso quiero darles esta palabra. La palabra providencia hace referencia al cuidado de Dios, de su gente. ¿Ok? Hay varias definiciones. Ahorita es la definición que vamos a utilizar. ¿Ok? Al cuidado de parte de Dios de su gente. ¿Ok? Que básicamente significa, en todo lo que sucede en tu vida, Dios está ahí, orquestando, moviendo las cosas que suceden en tu vida para tu propio bien. ¿Ok? Donde terminas en tu trabajo, finalmente depende de Dios. Y Él hace que tengas o no tengas. ¿Sí? Él lleva que tu vida esté sucediendo de una forma tal que termine haciéndote a ti crecer y a mí crecer. ¿Ok? Y aplicar eso a buscar pareja significa decir básicamente, ok, puedo estar tranquilo, no me tengo que estresar. Si va a llegar, va a llegar, porque Dios lo ordenó. ¿Sí? Yo lo que tengo que estar haciendo es llevar mi vida de una forma sabia. ¿Ok? Y dejarle todo lo demás a Dios. Y Dios obra. ¿Ok? ¿Dónde vemos la providencia de Dios en este pasaje? Génesis 29. Está unos versículos antes del último que leímos. Decía Génesis 29, versículo 4. Vamos a leer a partir del versículo 4. Jacob dijo a los pastores, hermanos, ¿de dónde son? Somos de Harán, le contestaron. Versículo 5. Entonces les dijo, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Ok, noten. Está preguntando en este momento acerca de su tío, ¿no? Y le dijeron, lo conocemos. Entonces ahí Dios ya estaba organizando. Dios ya estaba diciendo, sabemos nosotros quién es. Y luego les preguntó, ¿se encuentra bien? Y aquí es donde se nota la providencia de Dios. ¿Ok? Aquí es donde se nota. Dice, ellos le respondieron, está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas. ¿Ok?
Ahora, eso no se nota del todo en el español, como qué tan fuerte es la idea. Pero básicamente se los voy a traducir de una forma un poquito diferente para que se note. Él está bien. He aquí, en este momento, algo que observar. Su hija Raquel viene con las ovejas. ¿Sí? Entonces está diciendo, qué coincidencia tan grande, ¿no? En ese momento en el que estaba sucediendo este primer encuentro con el lugar de Harán, en ese momento resulta aparece su hija de la que se va a enamorar, ¿sí? Eh, noten que se ve aquí el orden de Dios en todas las cosas, ¿sí? Si Dios no hubiera hecho que saliera en ese momento, podrían haber quedado muy diferentes estas historias, pero sucedió en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba ahí la providencia de Dios, ¿sí? Entonces ahí está diciéndonos esto, les lo leo como dijo un comentarista. Este, noten, en la más pequeña y ordinaria de las acciones estaba ordenado y dirigido por Dios, ¿sí? Ese es uno. Y otro que me gustó mucho más su frase, lo escribió de esta forma, nada más que tengo que irme al traductor porque estaba en latín, entonces no tengo la traducción bien. Denme un segundo, se me cerró mi cuenta. Así no se les voy a parafrasear como yo me acuerdo que la puso. Ok. Si Dios gobierna universos. No, más bien, perdón. Aquí les va, a ver si la voy a decir bien. Dios gobierna universos. ¿Sí? No, espérenme. No voy a poner la frase porque la neta sí lo voy a traducir muy mal. Espérenme. Es que no abre. Bueno, la idea que tenía él era básicamente, así como Dios gobierna universos, Dios gobierna eventos ordinarios. ¿Ok? Así como Dios gobierna universos, Dios gobierna eventos ordinarios. Y eh, vidas ordinarias como si fueran universos. ¿Ok? Esa es la idea general. No la tengo en la traducción porque se me cerró la cuenta. Pero básicamente ahí la frase lo que quiere decir es básicamente, imagina tu vida. Tu vida la está gobernando Dios como si fuera todo el universo. Le está dando esa importancia. Le está dando esa concentración solamente a la tuya. Y así también a la mía. Y así también a la de todos los que están aquí. ¿Sí? Cada uno de los eventos que están dentro de nuestra vida, aunque parecen algo pequeños, arbitrarios, todos están dentro de la mano grandiosa de Dios. ¿Sí? Porque puede y porque ama. Porque puede, porque tiene ese poder para poder hacer eso. Si Dios tuviera alguna escasez de poder, no podría enfocarse tanto en estar ordenando las cosas de tu vida, ¿no? Y por eso muchas personas van y dicen, esto no importa, o sea, este evento pequeño no importa, ¿qué le va a importar a Dios esta cosita de mi vida, ¿no? Pero no es cierto, porque tiene el poder Él para poder estar enfocándose grandemente en cada uno de los eventos, y por eso lo hace. Y lo hace también porque unido al poder, tiene amor. Y ese amor que tiene por ti y por mí es tan grande que por eso nos da esta promesa. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. ¿Ok? Eso es, todas las partes de tu vida se concentran en cumplir un plan de parte de Dios, que es algo bueno para ti y para mí. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí, el hecho de que Raquel saliera así de la nada, eso fue de parte de Dios. ¿Sí? ¿Qué tenía que haber hecho entonces Jacob? Jacob va y reacciona con sabiduría, ¿no? Y va y hace lo que tiene que hacer. Si tú no has salido todavía una persona, pues no pasa nada, espera. Y si llega la persona, pues reacciona y actúa con sabiduría, ¿va? Entonces vamos a seguir con la historia a ver cómo es que es actuar con sabiduría, ya que está llegando la persona, ¿no? Si ya está llegando la persona, ¿qué haces, no? Entonces vamos a leer. Versículo 8. Versículo 9, perdón. Ahora sí, versículo 9. Todavía estaba él hablando con ellos, con los pastores,
cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora, ¿sí? Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Y entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Ok, ahí hay cosas que no tenemos que aprender. Ahí hay cosas que no tenemos que imitar. Ok, este, básicamente noten la forma en la que actúa Jacob. Ok, este. Me enviaron ahorita por mensaje, si yo lloro, nada más la voy a espantar. Exactamente, sí. Pero el lloro tiene una justificación, pero vamos a dejarlo por ahorita en la primera parte, ¿ok? La primera parte, noten la forma en la que actúa Jacob, ¿ok? Una vez que ve a Rebeca, la acción que realiza es que él va y saca la piedra que estaba cubriendo el pozo, ¿ok? Noten que la palabra de Dios ya había destacado, esta piedra era muy pesada para una sola persona, ¿ok? Entonces, aquí la pregunta está, ¿cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Ok? ¿Cómo lo hizo? De alguna forma sacó una fuerza así sobrenatural y él dijo, yo voy a hacerlo yo solo. ¿Ok? ¿Por qué lo hizo? Muy probablemente es que lo hizo para impresionar a Raquel. Básicamente, después de que la vio y le gustó lo que vio, él dijo, voy a impresionarla. Así, ¿sí? Voy a sacar yo toda la fuerza que tengo para poder estar agradándole a ella. ¿Ok? Ahora noten, hay un sentido en el cual tú y yo sí tenemos que querer impresionar a la otra persona, a la que nos agrada, ¿sí? Pero no es lo más sabio hacerlo de esta forma, ¿ok? Muchos lo que hacen cuando conocen a alguien es que justo, como que intensean en esto, ¿no? Y entonces el inicio de una relación, la parte que podemos decir nosotros es que es como conquistar a la otra persona, solamente se muestra lo mejor de uno, solamente lo mejor de uno, ¿sí? Voy a dar mi mejor cara, de la mejor forma que me puedo ver, sin estar reaccionando de formas malas. Y está bien en un sentido, ¿no? No tienes que reaccionar de formas malas, ¿no? A una persona que te gusta, obviamente no le gritas, no te enojas con ella, no vas y actúas de forma envidiosa acerca de ella, no, pero no es la forma en la que eres normalmente, ¿sí? Y entonces lo que termina uno haciendo es que termina dando una imagen falsa de uno mismo, ¿ok? Más bien lo que tiene que hacer uno es que tiene que concentrarse en que sus fortalezas sean normales en su vida, en su día a día. No sean fortalezas que crea para estar conquistando una persona. ¿Sí? Que tu vida y mi vida sean vidas que, porque ya nos acercamos a Dios, a su gracia, lo que tenemos en general son fortalezas. ¿Sí? Y las debilidades son cosas que llegan cuando tú vas y nada más te conocen más profundamente o me conocen más profundamente. ¿Sí? Pero que llegan naturalmente así, no porque decidimos mostrar nosotros de primera cara solo lo bueno, ¿sí? Esa es la primera parte. La segunda parte es la parte de que, como bien colocaron en el chat, es que intenció, ¿ok? Entonces, la idea fue básicamente, como se enamoró de observarla a ella, reaccionó de una forma apasionada, lanzada, ¿no? Dice, del versículo 11, besó a Raquel y alzó su voz y lloró, ¿ok? Y entonces, unido muchas veces a que solamente muestras tu mejor cara, lo que sucede en muchas relaciones es que se apasionan profundamente, rápidamente. Y si tú te apasionas profundamente, rápidamente, muchas veces lo que sucede después es que esa pasión no dura, esa pasión se consume, ¿sí? La forma en la que se lo colocaba una persona que me preguntaba justo sobre eso de cómo se encuentra una esposa, ¿no? Y cómo tiene que suceder la relación. Y yo le decía, la forma ideal, 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 sería que sucediera así. Se ama a una persona más un mes después de el mes en el que te encuentras. Si es un ejemplo, ¿no?
Si una persona la acabas de conocer, obviamente no comienzas amándola. Va creciendo ese amor. Y el siguiente mes se le ama un poco más, ¿no? Se le ama como una hermana. Se le ama, quizás un mes muy poco para una hermana. Se le ama como una amiga, mejor vamos a ponerlo por ahí, ¿no? Y así, hasta que llega un punto en el cual se ama como una hermana, ¿no? Y llega un punto en el cual se ama de tal forma que ya van a ser novios, ¿no? Y un punto en el cual ya se ama como comienza una relación de maridos. Y entonces es su esposa ahora, ¿sí? Y lo ideal sería que después de que se casan, ese amor solamente vaya creciendo, ¿no? Y entonces, si tú haces una gráfica de esto, la forma en la que sucedería esa gráfica sucedería así, ¿ok? Va creciendo poco a poco y continúa constante. Pero la forma en la que sucedió aquí con Jacob, ¿cuál fue? Ay, perdón, no se veía. Ahí está. Inmediatamente subió todo lo que tenía que subir. Y entonces, si sucede así, no necesariamente va a salir bien, ¿sí? Es muy probable que si uno solamente da la mejor cara y se apasiona profundamente desde el primer momento, las cosas no salgan como tienen que salir, ¿sí? Porque no se conoce a la persona y esa pasión es una pasión falsa, es una pasión que no viene de haber conocido a la persona, no, es una pasión que no viene de amar a la persona, es una pasión que viene de amar simplemente la idea del amor, ¿sí? Esa no es amar a la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Les leo otro comentario de otro comentarista que me gustó. Estamos en el versículo 11, ¿verdad? Que dice esto. Entonces, lo que decía aquí él era, está también en latín, pero se lo voy a dar como yo lo observé. Era, este, ok, la pasión de la mente muchas veces no se controla por la misma, ¿ok? La pasión de la mente muchas veces no se controla por la misma. O sea, te enamoras de tal forma en tu mente que ya no se está controlando por raciocinio, ya no se está controlando por pensar las cosas bien, ¿sí? Sino por cosas externas a ella. Entonces aquí agarra Jacob la idea de esta mujer es hermosa, ¿sí? Noten, ahí no la conocía, ahí no había visto todavía ella algo de su carácter, como sucedió con la historia de Génesis 24. Cuando vemos Génesis 24, el siervo ve que es hermosa, sí, pero dice, a la persona que se note que es una mujer servicial, ella va a ser. Su carácter es importante. Pero no aquí, Jacob solamente vio lo externo, la parte física, y en ese momento ya estaba diciendo, ella es. ¿Sí? Entonces se dejó controlar por algo que no tenía que dejarse controlar. ¿Va? Entonces así no se busca esposa. ¿Va? Este, y yo creo que vamos a dejarlo ahí porque ya nos quedamos sin tiempo. Entonces estamos en el versículo 11. ¿Va? Entonces ahorita van básicamente tres lecciones, ¿va? Que eso es básicamente orar, entregar a la providencia de Dios, orar, entregar a la providencia de Dios, ¿sí? Y no apasionarnos rápidamente, ¿sí? Y dentro de eso también la idea de no vayas y des una imagen que no eres tú, ¿sí? Procura mejorar lo más que puedas cuando conoces a una persona, pero también muestra en todo caso tus debilidades, porque esa es la persona con la que está lidiando, es la persona con la que se va a enamorar si es que se enamora, ¿sí? Obviamente se sabe, todos seguimos creciendo de nuestras debilidades, ¿no? Pero en ese momento esa es la persona, ¿sí? Entonces lo que tienes que hacer tú es procurar seguir mejorando y no apasionarte rápidamente. Hay que ir conociendo a la persona antes de estar entrando en una relación ya en tu mente, ¿sí? Entonces, es lo que se vería hoy. ¿Cuál un par de comentarios que me agradaron? Uno decía, es como hoy, se ponen a ver cuántas sillas cargan. Sí, también, en general, ¿no? Puede ser de varias formas, ¿no? Quizás sí es presumir la fuerza, quizás puede ser, a través de regalos, se dan muchos regalos, ¿no? Para estar procurando, conseguir a alguien, ¿no? Pero no necesariamente significa que es lo normal. En la parte, por ejemplo, de los regalos, si eso no se realiza normalmente con el resto de sus seres amados, como por ejemplo, su madre,
Entonces probablemente no va a pasar después, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si es una persona que se ve muy apasionada en cosas que son importantes, eso es bueno. Pero si se vuelve apasionado nada más en ti, puede no ser algo bueno, porque eso es una pasión momentánea. La pasión que se hace con cosas importantes se realiza a través de muchos años, ¿no? Y se realiza de forma constante. Y eso es bueno porque esa pasión misma también se va a transmitir contigo, ¿no? Entonces esa sería la idea, ¿va? Por ahorita, así vamos a dejarlo así. Vamos a orar y vamos a orar que Dios sea el que está dirigiendo nuestras vidas, ¿va? Entonces, si pueden acérquense conmigo, vamos a cerrar los ojos y vamos a entregarlo a Dios. Padre, gracias porque tú eres muy grande con cada uno de nosotros. En nuestras vidas hemos visto tu gracia, hemos visto tu mano estar actuando. Gracias porque sabemos nosotros que somos cuidados por ti, porque tú nos has llamado tus hijos. Gracias por tu Hijo Jesucristo que realizó la obra para que pudiéramos tener este privilegio tan grande, Padre. Ayúdanos por esto mismo a entregar nuestra vida a ti. Que lo que sea que hagamos sea por lo que tú nos enseñas, por la sabiduría que tú nos das, para que hagamos una vida que sea digna delante de tus ojos, Padre. Gracias porque sabemos que aún pasajes como estos, que son pasajes históricos, aún de ellos podemos aprender muchas cosas, Padre. Gracias porque tú colocas tus lecciones de forma clara en tu palabra. Ayúdanos a buscarlas, ayúdanos a agarrarlas y a que en verdad las utilicemos en nuestra vida, que queramos vivir nosotros de una forma que te honra. Y gracias porque este pasaje también tiene varias cosas que enseñarles a los chicos que están buscando pareja. Gracias porque tú puedes guiarlos para que la busquen de forma correcta. Padre, enséñales que en verdad todo tiene que ser entregado a ti y la primera forma es hacerlo en oración. Enséñales que finalmente tienen que depender de tu providencia y no estresarse cuando no ven qué sucede, sino entregártelo por completo a ti y a tus tiempos. Y gracias porque tú les puedes enseñar que ellos tienen que mostrarse como son, que sigan creciendo, fortaleciéndose y siendo chicos y chicas sabios, pero que no den una imagen falsa de ellos mismos, Padre. Que se muestren tal y como son y sigan procurando el crecimiento siempre y sea algo normal en sus vidas, que reflejen eso delante de los demás, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te pido que tú nos enseñes todo esto y sé que tú lo puedes hacer porque tienes nuestro espíritu en tus manos. Ayúdanos y enséñanos, Padre. Amén.